En el turbulento mundo del crimen organizado ecuatoriano, pocos nombres resuenan con tanta fuerza como el de Leandro Norero, conocido como El Patrón. Su historia, marcada por 2 supuestas muertes y un legado criminal que sacudió los cimientos del Estado, revelan la profunda infiltración del narcotráfico en las instituciones ecuatorianas. Leandro Norero ha muerto, al menos 2 veces. Mayo 2020. En plena pandemia de COVID-19, sus abogados presentaron pruebas falsas de su fallecimiento ante las autoridades peruanas, permitiéndole evadir órdenes de prisión y regresar al Ecuador. Octubre 2022. Se reportó su asesinato durante un motín en la cárcel de La Tacunga. Aunque dada su historia previa, muchos cuestionan la veracidad de esta muerte. Nacido en la pobreza de Guayaquil en 1986, Norero inició su carrera delictiva a los 18 años y llegó a construir un imperio criminal formidable. Inició en la banda de Los Nietas. En 2007, participó en el proceso de pacificación liderado por el gobierno de Rafael Correa. En 2012, fue procesado por robo agravado. En 2018, por tráfico de drogas a gran escala. Se alió brevemente con Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, líder de los Choneros, asesinado en 2020. Fundó los Chone Killers y financió a los Lobos, los Lagartos y los Tiguerones, principales responsables de la violencia criminal que sufren los ecuatorianos y que son los brazos armados del cartel mexicano Jalisco Nueva Generación. Norero se convirtió en un maestro del camuflaje, operando desde las sombras con una red de empresas fachada para lavar dinero. Se estima que enviaba 10 toneladas de cocaína mensuales desde el puerto de Guayaquil. En octubre de 2021, un Norero supuestamente muerto desde hacía más de un año apareció, sin revelar su identidad, como protagonista en el reportaje Paz o Plomo del medio digital La Posta. Este especial, que abordaba la situación de las bandas en la penitenciaría de Guayaquil, expuso crudamente las crisis del sistema penitenciario ecuatoriano. Los reclusos tenían las llaves de sus pabellones. Los líderes de las bandas seguían al mando de sus negocios, tanto dentro como fuera de la prisión. Pero además, el reportaje les dio pantalla y micrófono a los capos para que desprestigiaran a la policía, a los ministros encargados de la seguridad y les permitió amenazar al gobierno si se atrevía a trasladarlos de cárcel. El mensaje central de La Posta era urgir al gobierno de Lasso a negociar la paz si no quería más violencia. Este reportaje fue la estrategia mediática para convencer al gobierno de la necesidad de hacer una comisión de pacificación para Norero y sus secuaces. Así se fortaleció la posición de poder de las bandas y se debilitó aún más al Estado frente al narcocrimen. El 25 de mayo de 2022, en un operativo conjunto de la Fiscalía y la Policía, El Patrón fue capturado junto a 6 personas más. El botín decomisado incluía $6 millones en efectivo, 42 lingotes de oro y joyas valoradas en más de $4 millones. Tras el asesinato de Norero en octubre de 2022, la recuperación de sus 15 celulares desencadenó el caso Metástasis, revelando una extensa red de corrupción que infiltraba el sistema judicial, policial y carcelario. Se descubrió una red de más de 30 jueces, fiscales y policías implicados en actos de corrupción. Se evidenció la manipulación de procesos judiciales a favor de narcotraficantes y políticos corruptos. Se revelaron conexiones entre el crimen organizado y altos funcionarios del Estado, incluyendo posibles vínculos con el expresidente Rafael Correa. Los chats recuperados de los celulares de Norero revelaron una relación cercana con el periodista Anderson Boscan, fundador de La Posta. Boscan propuso a Norero la idea de hacer una serie internacional similar a Paz o Plomo, abarcando países como Venezuela, México y El Salvador. Esto siembra dudas sobre si fue el mismo Norero quien financió la primera edición de Paz o Plomo, como estrategia mediática para promover negociaciones con el Estado. Pero además, para saber la ubicación exacta de la celda de su enemigo, uno de los líderes de los choneros, alias Fito, a quien se intentaría eliminar mediante drones con explosivos en septiembre de 2021. En una conversación del 16 de junio de 2022, Norero le pidió a Boscan que le hiciera llegar una advertencia al asambleísta Fernando Villavicencio. Usted me aconseja, dejo eso nomás hasta que se aburra.
Dígale como amigo, no quiero cometer errores, de verdad. Lo único que quiero es la libertad de mi familia. No se aburre de los temas, hermano, replica Boscan. Él es así. Estas revelaciones plantean serias preguntas sobre la ética periodística y las posibles conexiones entre medios de comunicación y el crimen organizado. El caso Leandro Norero, con sus muertes fingidas, imperios criminales y redes de corrupción, ha dejado una marca indeleble en la historia criminal de Ecuador. Mientras las investigaciones continúan, el país se enfrenta al desafío de desmantelar las estructuras de corrupción y restaurar la integridad de sus instituciones. ¿Por qué te debe importar esto? Porque si el crimen organizado y las mayores fuerzas políticas están aliadas a favor de sus intereses corruptos, la ciudadanía está en total indefensión sin un Estado que funcione a favor de la seguridad y el bien común. ¿Qué puedes hacer al respecto? Mantenerte informado sobre estos casos es crucial. Apoya el periodismo de investigación y participa en iniciativas ciudadanas que promuevan la integridad institucional. Tu voto informado en las elecciones también es una herramienta poderosa para combatir la corrupción sistémica. No votes por corruptos ni por partidos involucrados con criminales.